Buenas tardes, en esta ocasión voy a explicarles acerca del resumen. El concepto de resumen es una práctica de estructura más frecuente de la vida universitaria en la elaboración de resúmenes o artículos de investigación. Pero también es un texto en el cual se sintetiza de manera clara y coherente la información más importante de una conferencia, de un libro, de una película o un espacio académico. Este resumen tiene 5 características, que es la coherencia. El resumen se exige seleccionar la información más relevante del texto con orden lógico. La objetividad, el resumen no debe tener opiniones personales, sino que tiene que ir centrado a la idea principal. Y la concisión, construir las ideas más importantes del texto. La cohesión, conectores lógicos para las oraciones del texto nuevo. Y la claridad, la importancia de la claridad en el texto. Las estrategias para la composición de los resúmenes, la identificación de las ideas de cada párrafo, nos dice que es comprender el texto y posterior elaborar el resumen. Pero reconoce la claridad de las frases o oraciones secundarias en la relación de la idea principal. El concepto del párrafo es una unidad del texto escrito en el cual se aglutina una serie de frases o oraciones alrededor de una oración temática, directriz que sintetiza la idea principal. ¿Cómo hacemos para localizar la idea principal de un párrafo? La estrategia es encontrar la palabra que más se repite en el párrafo o la que moviliza todo el párrafo, que puede ser un objeto, una persona, un hecho o un concepto. Pero hoy en día los autores utilizan sinónimos o pronombres para que no suene tan conciso esas palabras. Y por ello tenemos 4 ítems para localizar las ideas principales en cada párrafo. La primera es la repetición, como lo estaba hablando, la repetición de cada palabra, y así podemos encontrar la idea principal por medio de ella palabra. El contraste es cuando el autor expone de manera tangente lo que no es en su pensamiento. Por ejemplificación, como lo decía, por hechos, cosas o aplicaciones de conceptos. Y la justificación, frases o oraciones argumentadas, razones que aportan la idea principal. Continuando con nuestras exposiciones, en esta ocasión vamos a hablar de todo lo que está relacionado con la reseña, la cual, a pesar de su aparente fragilidad o humildad, por así decirlo, mantiene su vigor y permanencia en todo lo que tiene que ver con diarios, revistas, que pueden ser culturales o científicas. La reseña cumple un papel muy importante en el proceso de socialización de la investigación científica, como la creación y expresión en la parte artística, en el conocimiento y en los avances o realizaciones de actividades que tengan que ver con algún carácter divulgativo. Y por ello encontramos que las instituciones mediadoras encargadas de hacer este tipo de publicaciones son los medios de comunicación, las universidades, entre otros. También es importante tener en cuenta la definición que nos da la RAE, que nos dice que una reseña es una narración sucinta y la noticia un examen de una obra literaria o científica. En términos más amplios podemos decir que la reseña es un texto escrito que tiene por objeto informar acerca de algún tipo de realización cultural o de algún tipo de acontecimiento en el ámbito social, científico o también en cualquier otros aspectos que estén relacionados directamente con la comunicación. También es importante hablar del papel fundamental que juega el reseñador. Según el comentarista de la revista Semana, el reseñador es un híbrido, es una rara especie que tiene mitad crítico y mitad divulgador. Es un lector bien informado, que por lo tanto puede llegar a convertirse en un vulgar copiador de lo que ve en las redes sociales,
periódicos o también en la televisión. Pero todo esto es posible si el reseñador, por su parte, no se dedica a investigar y a buscar fuentes de información que le den las herramientas suficientes para él ser un pionero y creador de sus propias ideas. También es importante hablar de los modelos de reseña. En un primer momento nos vamos a encontrar con la reseña analítica. Se trata entonces de una reseña muy empleada en el ámbito científico, porque a través de ella se analizan los diferentes resultados de documentos científicos que pueden ser primarios, terciarios o en su efecto cuaternario. En ella se encuentra la evaluación argumentada y recomendaciones de diferentes aspectos para trabajos del ámbito científico. También encontramos la reseña descriptiva, que nos sirve para informar y cuenta con todo lo que sucede en una obra, tratando de plasmar ideas principales de esta. La característica principal de esta reseña es que no es necesaria la opinión personal del autor, sino también puede serlo de otra persona. También encontramos la reseña referativa. En ella se resumen y se describen los puntos fundamentales de una obra. La elección de los puntos fuertes de la obra pues caen o quedan a cargo del autor de la reseña, es decir, es diferente a la anterior, puesto que es el que decide qué le ha parecido más importante dentro de la obra que va a dar a conocer. Continuando con los modelos de reseña que mi compañero había dicho, también podemos encontrar la reseña crítica. Como su nombre lo dice, esta reseña critica y argumenta sobre la validez de los datos de un tema en especial. Es en su lugar más amplio, su lugar donde más se encuentra esta reseña crítica, es la selección bibliográfica de alguna revista científica o de revistas de pronto más importantes. La reseña crítica es quizás el tipo de reseña más común y por ello pues es fácil encontrar ejemplos de reseñas críticas. Pues en ella el autor deja una clara opinión sobre la obra que se está criticando. Hay que resaltar que en la reseña crítica hay tres características muy importantes. La primera es que los datos que identifican la obra, como es el título, el autor, la editorial o cuándo se publicó. La segunda es el resumen y el comentario del contenido. Y la tercera es la valoración crítica de la obra, que es como el resultado que se quiere llegar. También les voy a hablar sobre el informe. El informe, dado al diccionario de la Real Academia de la Lengua, el significado de informe es la acción y efecto de informar o dictaminar algún tema. Podemos ver que María Parra en 1996 define el informe como un texto escrito en prosa científica con el objetivo de comunicar e informar, que es lo principal del informe. Podemos encontrar pues unas características del informe que son muy importantes. Generalmente contiene tablas gráficas. Siempre en un informe vamos a encontrar estas tablas. Otra característica muy importante es realizar para buscar una información específica. Lo que se quiere con esto es que la persona que está realizando un informe busque información muy clara de lo que va a investigar, que sea solamente de ese tema. Lo otro es que el destinatario puede ser una persona o también puede ser un grupo como tal de varias personas. También podemos encontrar las clases del informe, que son tres. Es informe expositivo, informe interpretativo e informe demostrativo.
El informe expositivo, su finalidad es informar temas de interés para un público no especializado, pero que todo el mundo lo pueda entender. El informe interpretativo, este interpreta y analiza las situaciones que se están dando para tener unas conclusiones al final. Y el informe demostrativo, se presenta una tesis ya planteada con el autor del informe. En toda la descripción de los pasos se da a conocer cómo se siguió este proceso para dar la demostración de esto.